El teléfono es uno de los objetos más cotidianos que existen. Lo usamos todos los días, confiamos en él. Pero, ¿qué pasaría si sonara cuando ya no debería sonar? En este vídeo no vas a escuchar historias inventadas ni leyendas urbanas. Son casos reales reportados de personas que recibieron llamadas, mensajes o señales después de que la otra persona hubiera muerto. Ocurrió en Estados Unidos, a finales del siglo XX. Un accidente de tráfico, una muerte confirmada, un teléfono que ya no debería sonar. El protagonista de este caso se llamaba Glenn Miller. Horas antes, la policía había llamado a su puerta. Su esposa había muerto en el acto. No había dudas, no había esperanza. Aún así, cuando el teléfono vibró, Glenn lo cogió por inercia. Y entonces escuchó su voz. No era un susurro, no era una grabación defectuosa. Era exactamente su tono, su forma de hablar, incluso la manera en la que decía su nombre. Durante unos segundos, Glenn pensó que el shock le estaba jugando una mala pasada, hasta que ella dijo algo que solo ellos dos sabían. La conversación duró menos de un minuto. No hubo gritos, no hubo despedidas. La llamada terminó de forma normal. Cuando miró la pantalla, el número era el de su esposa. Investigadores que recogieron el caso afirmaron que el operador confirmó algo inquietante. La llamada había existido. No figuraba como error del sistema. El registro mostraba una llamada saliente desde un teléfono que había sido retirado del lugar del accidente horas antes. No hubo una segunda llamada, no hubo más mensajes. Glenn nunca volvió a encender ese teléfono. Lo inquietante no es pensar en fantasmas, es que durante unos segundos la comunicación funcionó, cuando ya no debía funcionar. El segundo caso ocurrió en el Reino Unido a principios de los años 2000. Un funeral reciente, una despedida definitiva, un mensaje que no debería existir. La protagonista se llamaba Jackie Yates. Su madre había fallecido tras una larga enfermedad. El entierro ya se había celebrado. 2 días después, Jackie revisó el buzón de voz de su móvil. Había un mensaje nuevo. Cuando lo reprodujo, escuchó la voz de su madre. No era un recuerdo antiguo, no era un mensaje guardado. Era su voz habitual, clara, tranquila, diciendo su nombre como siempre lo hacía. Jackie pensó que estaba escuchando algo viejo, hasta que la voz utilizó una expresión que su madre decía siempre, y que nunca aparecía en grabaciones. El operador confirmó posteriormente que el mensaje se había recibido después de la muerte. No constaba ningún fallo del sistema ni envío automático desde archivos antiguos. No hubo más mensajes, no hubo llamadas posteriores. Jackie borró el audio, pero durante años afirmó recordar cada palabra. Lo perturbador no es el contenido del mensaje, es que llegó cuando ya no debía llegar, y solo una vez. El tercer caso no ocurrió en una casa, ocurrió en un hospital. Fue reportado en Noruega, en un centro médico regional a finales del siglo XX. Varias enfermeras comenzaron a recibir llamadas internas nocturnas desde una habitación concreta. Al descolgar no había voz, solo silencio. El problema era que esa habitación estaba vacía. El paciente que había ocupado la cama había fallecido días antes. La habitación había sido limpiada. El teléfono no estaba conectado a ninguna línea externa. Aún así, las llamadas continuaron, siempre desde el mismo número interno, siempre a la misma hora. Un técnico revisó el sistema. No encontró errores, no encontró cruces de líneas, no encontró ninguna explicación técnica. Una enfermera declaró más tarde que al acudir a la habitación tras una de las llamadas, tuvo la sensación inmediata de que no estaba sola, a pesar de que la cama estaba vacía y las luces apagadas. Finalmente, el número interno fue desactivado. Las llamadas cesaron. Y lo más inquietante no es que el teléfono sonara, sino que dejó de sonar justo cuando alguien decidió desconectarlo. 3 casos distintos, 3 lugares diferentes, personas que no se conocían entre sí, y un mismo patrón. La comunicación ocurrió una sola vez, sin explicación, sin repetirse. Tal vez todo tenga una causa técnica que aún no comprendemos. O tal vez lo verdaderamente inquietante sea esto, que durante unos segundos, algo permitió que la llamada entrara, cuando ya no debería haber nadie al otro lado.